Bueno, entonces vamos a abrir este archivo. Ya lo habíamos resuelto este ejercicio. Se llama otra práctica completa. Y si ustedes recuerdan, en este archivo teníamos como 300 datos de precios en realidad de rendimiento diario de 4 acciones, y lo que hicimos fue graficar la frontera eficiente de los 4 activos. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarle un activo libre de riesgo. Entonces podemos incorporarle, por ejemplo, una letra o un bono, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estos son rendimientos diarios, ustedes observan, son rendimientos promedio diarios, ¿no? 0.14, 0.31, 0.23 y 0.005, 0.05. Por eso se ven rendimientos tan bajos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar el rendimiento, no sé, del bono del Banco Central, por ejemplo, y eso habrá que convertirlo a rendimientos diarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a insertar una fila, ¿sí? Y vamos a colocar acá rentabilidad del bono, ¿sí? Es 6% al año. Eso dividimos entre 12 y esto lo vamos a dividir entre 22 días hábiles, digamos, ¿no? Entonces este es el rendimiento diario, 0,02. ¿Sí? Entonces, bono del Banco Central de Bolivia, rendimiento 6% anual. Ok. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando combino estas 4 acciones, ¿sí?, con el bono del Banco Central. ¿Sí? Entonces tenemos 4 acciones con el bono o con la letra del Tesoro, en este caso el bono del Banco Central, que se entiende como el título seguro. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar, si ustedes recuerdan, cuál es el punto de tangencia, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar es cuál es la composición o cuánto debe invertirse en cada uno de estos 4 activos, de manera de que encontremos justamente cuál va a ser la combinación eficiente que van a visualizar o que va a visualizar ese inversionista cuando combinamos esas 4 opciones con una letra o con un bono del Banco Central. Entonces, para eso hay que maximizar la pendiente de una recta, y para eso vamos a encontrar primero la pendiente, ¿no? La pendiente de una recta. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Se calcula como la rentabilidad del portafolio, que es 0.19, cualquiera de los portafolios, menos la rentabilidad del bono, y esto lo vamos a partir entre la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa sería la pendiente de la recta, ¿no?, con esta composición, con esta 30, 14, 38 y 17. Entonces quiere decir que la pendiente de la recta para esa composición equivale a 0.14, digamos, redondeando, ¿no? Entonces lo que nos dice es que el punto de tangencia va a ser aquel punto donde se maximiza la pendiente de la recta, y para eso tenemos que recurrir otra vez al solver. Entonces vamos a maximizar la pendiente de la recta, es decir, en qué punto la pendiente alcanza su máximo, ese va a ser el punto de tangencia. Entonces otra vez tenemos que ir al solver. Entonces vamos al solver y vamos a cambiar un poco, ¿no?, la estructura. Entonces acá ahora la celda objetivo ya no va a ser el riesgo, sino la celda objetivo va a ser la pendiente de la recta, o sea, va a ser el 0.14 máximo. Las celdas que van a cambiar van a ser estas mismas celdas, que son las celdas de inversiones. La restricción de no negatividad va a ser la misma, y la que voy a eliminar es esta, que ya incluso me aparece con un error. Seguramente borré alguna celda ahí o borré alguna fila, por eso me da un error. Entonces vamos a eliminar esto. Entonces simplemente es eso, cuánto debo invertir en cada uno de los activos, de manera que se maximice la pendiente de la recta sin alterar la restricción presupuestaria y las restricciones de no negatividad. Entonces le vamos a poner resolver, y obviamente estas cantidades van a cambiar, no van a ser esas, ¿no?, porque esas cantidades fueron las que quedaron grabadas seguro para algún porcentaje de prueba que hicimos para graficar la frontera eficiente no lineal, ¿no? Entonces de seguro, si le coloco ahora resolver, esos porcentajes van a cambiar. Vamos a poner resolver, ahí está, ¿no? Cambiaron, ¿no?
¿sí? Entonces esta composición o ese porcentaje de inversión en cada uno de esos 4 activos es el porcentaje en la pendiente de la recta. O sea, quiere decir que voy a invertir 19%, 32%, 49% y casi nada, 0 en el último activo, de manera de maximizar la pendiente de la recta. Y bueno, acá este punto de acá debe estar, alguno de estos puntos debe estar linkeado, me imagino, algo debe estar linkeado por acá, no sé si es este 1.34 y 0.19, este punto hay que volarlo, ahí está. ¿Ya? Y ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es incorporar este punto ahora acá. Ya quiere decir que el rendimiento va a ser 0.24 y el riesgo va a ser 1.34. Estamos hablando que va a ser por acá, ¿no? Esta desviación estándar lo vamos a incorporar acá. Y esto de acá, que es la rentabilidad, la vamos a incorporar acá. Entonces ese es un nuevo punto sobre la frontera eficiente. Aquí está, que me imagino es no sé si es este de acá, este es, mira, este es, ¿no? 1.34, 0.24. Entonces esta es la pendiente, o sea, aquí va a interceptar tangencialmente la línea recta. Entonces quiere decir que cuando tengo, por ejemplo, solamente los 4 activos y los 4 eran arriesgados, ¿sí? ¿Qué pasaba con las inversiones en los activos, con las carteras eficientes? Podría ser cualquiera, ¿no? O sea, una cartera eficiente puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, cualquier parte, cualquier inversión que se ubique, siempre y cuando desde este punto, que es el punto de la cartera de varianza mínima, o la cartera de mínimo riesgo, hasta este punto de acá, y va a depender un poco del grado de aversión a riesgo del inversionista, ¿no? Ahora bien, cuando yo combino, o cuando se combinan los 4 activos arriesgados con un activo libre de riesgo, de las infinitas combinaciones eficientes, el inversionista solamente va a ver o va a visualizar una inversión. ¿Cuál inversión va a ser? Esta de acá, al combinar con un activo libre de riesgo, o con una inversión en una letra o un bono del tesoro. Va a ser solamente esto, y ese va a ser el punto de la intersección tangencial. Entonces ahora, una vez que tenemos ese punto o ese nivel o esos niveles de inversión, ahora ya el modelo se simplifica, porque volvemos al modelo de 2 activos, ¿no? Donde tenemos un activo arriesgado y un activo libre de riesgo. Y eso lo podemos ver acá. Vamos a poner, por ejemplo, acá inversión en el activo arriesgado, inversión en el activo libre de riesgo, la rentabilidad del activo arriesgado, la rentabilidad del activo libre de riesgo, el riesgo del activo arriesgado, el rendimiento de la cartera y el riesgo de la cartera. Entonces volvemos otra vez al modelo de 2 activos. Entonces vamos haciendo las combinaciones ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando invierto todo mi dinero en el activo arriesgado? Entonces quiere decir que no invierto nada en el activo libre de riesgo, ¿no? Y vamos aumentando de 10 en 10. Bueno, aquí debería ser 0, ¿no? Ahora vamos aumentando de 10 en 10. Más el 10%. Y llegamos hasta el 100. Hasta acá, hasta el 100. Y acá lo mismo, ¿no? 1 menos esto. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí las inversiones en cada uno de los activos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que este rendimiento en este punto de tangencia, que es equivalente a 1.34, perdón, a 0.24 y el riesgo de 1.34, se van a repetir a lo largo de toda la línea recta. O sea, quiere decir que este rendimiento de 0.24 va a ser el mismo a lo largo de toda la línea recta. O sea, quiere decir que este va a ser 0.24 y va a ser exactamente lo mismo en toda la línea. Y lo mismo con el riesgo, ¿no?, del activo arriesgado, que va a ser equivalente a 1.34, lo vamos a poner como valores.
1.34. Ahí está. Le vamos a poner el formato. ¿Cuál es el rendimiento del título seguro? Bueno, el rendimiento del título seguro, recuerden que son rendimientos diarios. ¿Equivale a cuánto? Equivale a 0.02 diario. Ahí está. Entonces, para calcular el rendimiento del portafolio, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de rendimiento de portafolio, ¿no? ¿A qué es igual? ¿Cuánto invierto en el primer activo? El activo arriesgado, por el rendimiento del activo arriesgado, más lo que invierto en el activo libre de riesgo, ¿sí? Por el rendimiento del activo libre de riesgo. Obviamente, si invierto todo el dinero en este activo, entonces el rendimiento del portafolio va a ser el de este activo, ¿no? A ver. Ahí está. Buenas noches. Vamos a ponerle porcentaje. 0.02. Ahí está. Entonces los rendimientos van desde 0.02, que es cuando se invierte todo el dinero en el activo libre de riesgo, que obviamente ¿dónde va a estar ese punto? Va a estar por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta el 0.24, que es cuando se invierte todo el dinero en cuál activo, en el activo arriesgado. Y ese 100% del activo arriesgado, ¿a qué corresponde? Corresponde a estas riquezas invertidas, al 19, al 32 y al 49%, que va a ser justo el punto de tangencia, o sea, va a ser acá. Entonces volvemos al modelo de dos activos atrás, ¿no? Un activo arriesgado y uno libre de riesgo. Y el riesgo del portafolio, cuando se combinan dos activos, uno arriesgado y uno libre de riesgo, es simplemente lo que se invierte en el activo arriesgado al cuadrado, multiplicado por la varianza de ese activo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del activo arriesgado? Es 1.34 al cuadrado, y a esto le vamos a aplicar acá al inicio la raíz, ¿no? Para calcular la desviación estándar. Ahí está. Entonces, si invierto todo en este activo que no tiene riesgo, entonces el riesgo ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Y lo mismo acá va a ser copiar y pegar, y aquí le vamos a colocar porcentaje. Ahí está. Entonces el riesgo va a estar entre 0 y 1.34, y el rendimiento va a estar entre 0,02 y 0.24. Entonces va a partir desde acá, esa línea recta, y va a interceptar tangencialmente este punto de acá. Entonces, si quiero alcanzar el máximo nivel de rentabilidad, digamos, invirtiendo cantidades positivas sobre ambos títulos, ¿qué es lo que debo hacer? Puedo invertir todo mi dinero, ¿dónde? En las 4 acciones, ¿no? ¿Cuánto hay que invertir en las 4 acciones? Bueno, las cantidades que están acá, 19, 32 y 49. Si quiero alcanzar el riesgo nulo o el riesgo cero, alcanzando un nivel de rendimiento muy pero muy bajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues invertir todo el dinero en el bono, ¿no? Del Banco Central. Si quiero alcanzar un rendimiento medio, ¿qué es lo que debo hacer? Invertir la mitad del dinero, por ejemplo, en las 4 acciones, ¿no? O sea, ¿cuánto? El 50% de estos valores, o sea, el 50% de 19, el 50% de 32 y el 50% de 49. ¿Y el otro 50% dónde? En el bono. Es tan sencillo como eso. Entonces lo vamos a graficar. Vamos a volcar esto si quieren. El rendimiento lo vamos a colocar acá primero. Primero el riesgo. Y aquí vamos a colocar un gráfico de línea. ¿De línea? A ver. Sí, de línea, ¿no? No, pero tiene que ser dentro del... Aquí. Vamos a agregar una serie más. Seleccionar datos. Vamos a agregar una serie más. Valores de la serie. Digamos... libre de riesgo, valores de X. En el eje X está el riesgo y en el eje Y está el rendimiento. Ahí está. Está bien, ¿no? Le vamos a sacar los rombos. Está bien, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Si quiero alcanzar el máximo nivel de rentabilidad cuando tengo esos 4 activos, 4 acciones con el bono del Banco Central, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues invertir todo el dinero, ¿no? En las 4 acciones, ¿no? ¿Cuánto? Los porcentajes que dicen acá.
Solo y solamente eso. O sea, si tengo $10.000 y quiero alcanzar el máximo nivel de rentabilidad con esas 4 opciones, incluyendo un bono del gobierno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues invertir los $10.000, ¿dónde? En las 4 acciones, ¿no? ¿Cuánto en cada una de las acciones? Bueno, el 19% de los $10.000 en la 1, el 32% en la segunda, el 49% en la tercera y nada en la cuarta. ¿Sí? Cuando solamente tenía los 4 activos sin incluir, por ejemplo, el bono del Banco Central o el instrumento libre de riesgo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que podía invertir? Bueno, podía invertir cualquiera de las cantidades, ¿no? Fíjense, podía invertir acá 100% en el activo número 4, podría invertir aquí en la cartera de mínimo riesgo, invertir aquí por la mitad, o sea, tenía infinitas combinaciones que podrían ser eficientes, que parten de la cartera de varianza mínima hasta este nivel. Ahora, cuando ya incorporo un activo que no tiene riesgo, como el bono del gobierno, por ejemplo, solamente los inversionistas visualizan una de las infinitas combinaciones que eran eficientes en la frontera eficiente no lineal, en la curva. ¿Cuál es? Esta y solamente esta de acá. Entonces, si quiero alcanzar el riesgo nulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues todos mis $10.000 lo invierto en el bono, ¿no? Que me va a redituar un 6% al año, muy bajo, si quieren verlo así. Pero mi riesgo va a ser prácticamente cero, ¿no? O prácticamente nulo. Si quiero alcanzar un nivel de rentabilidad media, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues invertir $5.000 en el bono, o sea, 5.000, que es la mitad de los 10.000, y los otros 5.000, ¿dónde? En las 4 acciones. ¿Cuánto en cada una de las acciones? Bueno, el 19% de 5.000 en la primera, el 32% de 5.000 en la segunda, el 49% de 5.000 en la tercera y nada en la cuarta. Entonces ahí tenemos. ¿Cómo es el cálculo, perdón, del riesgo de la cartera tomando en cuenta el bono libre de riesgo? ¿Es simplemente la proporción? ¿Esto? No, es simplemente la proporción del activo arriesgado al cuadrado por su varianza, ¿no? Eso era porque cuando tenemos 2 activos, uno arriesgado y uno libre de riesgo, cuando voy haciendo la fórmula de riesgo, ¿no? Tenía una pequeña fórmula: cuánto invierto en el primer activo al cuadrado por la varianza del primero, ¿no? Más lo que invierto en el segundo por su varianza, más el doble de lo invertido en el primero por el segundo, ¿no? Entonces, como la varianza del segundo activo, el segundo activo es el activo libre de riesgo, la varianza del activo libre de riesgo, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, la segunda parte de la ecuación viene a ser 0. Igual la parte de la covarianza, ¿no? La covarianza del activo arriesgado con uno libre de riesgo, ¿cuánto es? Es 0. ¿Por qué? Porque su coeficiente de correlación es 0. Entonces me quedo solamente con una parte de la ecuación, que es esta de acá, que es la parte que corresponde al activo arriesgado. Por eso es que se calcula así. Entonces es sencillo, nada más que eso. Hay un modelo que no sé si por ahí lo han visto en alguna otra materia, está de las que han llevado atrás, que este modelo básicamente es el modelo que deriva de la teoría de portafolio. Se llama el modelo de evaluación de activos financieros o el modelo de evaluación de activos de capital, que se llama el modelo del KPM por sus siglas en inglés, ¿no? Capital Asset Pricing Model, ¿no? Que es uno de los modelos más conocidos, uno de los modelos más importantes de la literatura financiera moderna en cuanto al manejo de las finanzas, ¿no? Este modelo, que es el modelo del KPM, básicamente parte de los tipos de riesgo que habíamos visto ya anteriormente en una de las clases, donde habíamos visto de que el riesgo desde el punto de vista empresarial básicamente se divide en dos, ¿no? Un riesgo que se llama el diversificable y otro riesgo que se llama el no diversificable, ¿no? El riesgo diversificable era la porción de riesgo de un activo que se atribuye a causas de tipo aleatorio que están relacionados con una empresa o con un sector, por ejemplo, en particular. Ese tipo de riesgo, se llama justamente así, diversificable, se puede eliminar a través de la diversificación. Quiere decir que puede eliminarse simplemente invirtiendo en una mayor cantidad de activos, ¿sí? O sea, puedo eliminar ese riesgo invirtiendo en muchos activos. A ese tipo de riesgo también se lo conoce como riesgo no sistemático. Hay otro tipo de riesgo, sin embargo, que se llama riesgo no diversificable, que también se lo denomina riesgo de mercado o también se lo denomina riesgo sistemático, que es la porción relevante del riesgo total de un activo que se atribuye ya a factores del mercado, propios del mercado,
que afectan en mayor o en menor grado a todos los activos financieros dentro de un mercado en particular. Ese tipo de riesgo no puede eliminarse a través de la diversificación. Quiere decir que aunque se invierta en una mayor cantidad de activos, en 2, en 3, en 5, en 10, en 100 o en 200 activos, es un riesgo que siempre está latente en el mercado, ¿no? Entonces se atribuye a factores de tipo macroeconómico como Producto Interno Bruto, niveles de inflación, tasas de interés, etcétera, ¿no? Entonces este es el gráfico que refleja los dos tipos de riesgo, miren. Entonces aquí tenemos el riesgo de todo un portafolio de inversiones y ese riesgo se divide en dos partes, el riesgo total, ¿no? Uno que se llama el riesgo diversificable y otro que se llama el riesgo no diversificable. Decíamos que el riesgo diversificable es el riesgo que se puede eliminar a través de la diversificación. O sea, ¿cómo se elimina? Invirtiendo en una mayor cantidad de activos. Entonces ese riesgo es un riesgo en particular de una empresa o de un sector donde la empresa, por ejemplo, desarrolla sus actividades. Entonces, ¿cómo puede eliminarse? Invirtiendo en una mayor cantidad de activos. Y hay otro tipo de riesgo que se llama el no diversificable, que está representado por esta línea, miren, horizontal, que aunque invierta en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10 o en 1000 activos, es un riesgo que siempre está latente en el mercado, ¿no? Y les había dado un ejemplo, el ejemplo de la construcción, por ejemplo, de condominios, ¿no? O sea, en la construcción de condominios hay un riesgo en particular del sector de la construcción, que es un riesgo diferente al sector financiero, que es un riesgo diferente al sector, digamos, comercial tradicional, o un riesgo diferente al sector industrial, ¿no? Un riesgo referente a ese sector en particular. Por ejemplo, el nivel de retraso de las obras o de las construcciones. Para poder construir yo seguramente necesito ahí permisos de la alcaldía, ¿no? Permisos de instituciones de ese tipo, ¿no? Entonces las obras pueden sufrir retraso a causa de esos trámites, ¿no? Que probablemente no lo tenga, qué sé yo, para abrir un banco, no sé, se me ocurre, o para otro sector. Por ejemplo, otro riesgo de ese sector es el nivel de accidentes que hay, los accidentes laborales, ¿no es cierto? Que por ahí no lo tengo en otro sector, que seguro no lo debo tener en otro sector en particular, ¿no? Entonces ese tipo de riesgos, que son riesgos particulares al sector o riesgos particulares al sector de la construcción, por ejemplo, o al sector de la construcción de condominios, yo los puedo eliminar invirtiendo en una mayor cantidad de construcciones al mismo tiempo, ¿sí? Porque mientras invierta más en construcciones o más en ese tipo de activos, es improbable que todas las obras se atrasen al mismo tiempo, es improbable que todos los trabajadores se accidenten al mismo tiempo. Entonces, mientras invierta en mayor cantidad de activos, ese nivel de riesgo va a tender a eliminarse, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo un retraso de 5 obras que un retraso de 100 obras, ¿no? ¿Sí? En cambio, hay otro tipo de riesgo que es el riesgo atribuible ya a factores de mercado, ¿no? A factores macroeconómicos. Niveles de inflación, por ejemplo, si entramos a una época inflacionaria, entonces la inflación va a afectar a todas las construcciones. O sea, invierto en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 20 condominios, le va a afectar a los 20 condominios, ¿no? La inflación, porque los precios de los materiales van a empezar a subir y por lo tanto las construcciones van a empezar a subir, probablemente la demanda caiga, ¿no? Lo mismo, si suben las tasas de interés, podría ocurrir el mismo fenómeno, o si el Producto Interno Bruto, por ejemplo, no crece ya en las mismas proporciones, entonces podría ocurrir un fenómeno similar, ¿no? Entonces, aunque se invierta en una mayor cantidad de activos, ese es un riesgo que está latente en el sector y que impacta en mayor o en menor medida a todos los activos financieros o a todos los activos o a todas las inversiones que hay en el mercado. Por lo tanto, el riesgo total va a ser igual al riesgo diversificable, que se elimina con la diversificación, y el riesgo no diversificable. ¿Sí? Y ese es básicamente el punto de partida al modelo de evaluación de activos de capital. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya les había dicho, que basta agregar más activos a la cartera para que cualquier inversionista pueda eliminar todo o casi todo el riesgo diversificable. En consecuencia, el único riesgo relevante es el riesgo no diversificable de un activo, ¿no? Si este riesgo de acá, miren, que está representado por una curva ahí, decreciente, si este riesgo diversificable se puede eliminar invirtiendo en una mayor cantidad de activos, por lo tanto el único riesgo que debe premiarse en el mercado es este riesgo de acá, ¿no? Porque este riesgo no se puede eliminar, es el no diversificable o riesgo sistemático o riesgo de mercado. Como no se puede eliminar, va a ser el único riesgo que debo premiar en el mercado. Muy bien, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás de este modelo del KPM? Bueno, hay una serie de supuestos sobre los que parte el modelo. El primero es que los inversionistas están muy diversificados. Quiere decir que un inversionista tiene una cartera de inversiones muy amplia, muy grande. El segundo supuesto es que los inversionistas pueden solicitar préstamos o endeudarse a la tasa libre de riesgo.
Eso quiere decir que tengo una tasa libre de riesgo que era el rendimiento de título seguro. En este caso, el rendimiento del bono del Banco Central, por ejemplo, es el 6%. Entonces quiere decir que yo puedo prestarle al Estado o al gobierno a la tasa del 6%, que es la inversión en el bono, o también puedo tomar recursos prestados del Estado. ¿A qué tasa? A la misma tasa, a la tasa libre de riesgo, que sería el 6% en este caso, si esa fuera la tasa. No hay impuestos ni costos de comisión y se asumen, obviamente, como en toda la teoría de portafolio, asumimos inversionistas racionales, ¿no? Es decir, que si voy a soportar más riesgo es porque voy a exigir mayor nivel de rentabilidad. Eso es lo principal. ¿Cuál es la ecuación del modelo del KPM? Bueno, el modelo se expresa rendimientos requeridos sobre un activo financiero como una función creciente de un coeficiente que se llama un coeficiente beta, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante cómo se calcula y qué es el coeficiente beta. El modelo se divide en dos partes. El primero, que se denomina una tasa libre de riesgo, que es el rendimiento del título seguro, y la segunda parte de la ecuación ya es una parte que se llama la prima de riesgo. Entonces, y la prima de riesgo está compuesta por la prima de riesgo de mercado asociado a ese coeficiente que les denominaba el coeficiente beta. Entonces, ¿cómo podemos ver la ecuación de este modelo? Bueno, nos dice que el rendimiento de un activo, que está representado por K sub I, es igual a la tasa de rendimiento del activo libre de riesgo, que está representado por R sub F, más toda esta segunda parte se llama la prima de riesgo. La prima de riesgo está conformado por lo que se llama la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del título seguro, es decir, es todo lo que está entre paréntesis, y este rendimiento o esa prima de riesgo de mercado lo voy a multiplicar por un coeficiente que se llama el coeficiente beta, que ya vamos a ver más adelante cómo se calcula y qué significa. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que dice el modelo? Ok, el rendimiento de un activo financiero, por ejemplo, el rendimiento de una acción, ¿cómo se calcula? Bueno, tomo como referencia o tomo como base el rendimiento de un activo seguro. Entonces tomo como referencia, por ejemplo, el rendimiento de un bono del Banco Central o de una letra, que en este caso decimos que es el 6%, por ejemplo, en Bolivia, un rendimiento alto, ¿no? El último bono que salió del Banco Central. Entonces dice, ok, el rendimiento de una acción, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al rendimiento del bono del Banco Central, que es el 6%, y a ese 6% le voy a agregar un plus, o le voy a agregar un adicional, como un premio por salir de una inversión totalmente segura como una inversión en un bono, ¿no? Entonces no es lo mismo invertir en una acción de una empresa que invertir en un bono del Banco Central, ¿no es cierto? ¿Qué tiene más riesgo? Tiene más riesgo obviamente la acción, ¿no? Porque finalmente el Estado pues no puede llegar a quebrar, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa que el Estado, ¿no? Entonces, en términos genéricos, esa es la ecuación del modelo del KPM, ¿sí? Es cuánto le voy a agregar al activo financiero como premio por salir de una inversión totalmente segura como una inversión en una letra o un bono del tesoro. Este es un pequeño ejemplo, simplemente para poder reemplazar datos nada más, ¿no? Dice, suponiendo que la tasa libre de riesgo es del 7%, el rendimiento sobre la cartera de activos del mercado es del 11% y el coeficiente beta de un cierto activo es 1,5. Entonces, ¿cuál sería la tasa de rendimiento requerido? Dice, ok, el rendimiento de la acción sería ¿cuánto rinde el título seguro? Bueno, el título seguro rinde el 7%. Ahora ese 7% le voy a agregar la diferencia entre lo que rindió el mercado en su conjunto menos el rendimiento de la letra o del bono, ¿no? Entonces, si el mercado rinde un 11 y la letra rindió un 7, entonces quiere decir que el mercado rindió adicionalmente ¿cuánto? 4% más. A ese 4% más lo voy a multiplicar por ese coeficiente beta. El coeficiente beta es una medida del premio, ¿sí?, que se le exige al mercado. Entonces el 4 por el 1% viene a ser el 6%. El 6% más el 7 equivale al 13%. Entonces el premio que le voy a colocar a la acción o al activo financiero por salir de una inversión segura como una inversión en una letra o un bono del tesoro va a ser igual al 6%. Por lo tanto, el rendimiento de ese activo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 13. ¿Por qué no lo puedo descontar al 7, no? Porque el 7 es un rendimiento de un título totalmente seguro. Entonces el adicional o el plus o el incremental, ¿cuánto va a ser? Va a ser un 6%. Entonces, de alguna manera, si quieren, ese criterio es muy básico, ¿no? Porque cuando uno va a descontar, por ejemplo, un proyecto de inversión, ¿qué es lo que dice? Más o menos, ¿cuánto me rinde un DPF? Dicen, un DPF, que entre comillas es un rendimiento seguro, digamos, que tampoco es totalmente seguro, es un 4 o un 5%, dicen, ¿no? Entonces, ese 5% va a decir, ¿cuánto espero ganar más? Espero ganar un 10% más. Entonces, voy a descontar mi proyecto al 15%. Ese vendría a ser como el costo
del capital, digamos, del que está poniendo el dinero, del socio, del accionista, ¿no? O si quieren, ¿cuánto espero ganar del proyecto? Yo espero ganar por lo menos un 15%. Ese vendría a ser acá. Entonces, de alguna manera, este modelo intenta ser más objetivo ese cálculo, ese número, ¿no? Que a veces es bastante subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto espero ganar? Yo espero ganar un 15, digamos, ¿no? Entonces, pero otro inversionista probablemente en su proyecto espera ganar, el mismo proyecto, espera ganar un 20, digamos, ¿no? Entonces, lo hace más objetivo, digamos, el cálculo del número. Ahora, ¿dónde se pueden sacar estos valores? Estos valores de acá. ¿De dónde se puede sacar el RF? ¿De dónde se puede sacar el KM, el RF y el coeficiente beta? Bueno, en realidad, como este modelo del KPM nació en Estados Unidos, en realidad la inversión de un título totalmente seguro, ¿sí?, se obtiene de los rendimientos de las letras del Tesoro a 3 meses en Estados Unidos. El riesgo, pero el beta viene a ser entonces una especie de rendimiento que identifica a cada activo y va a cambiar en función del activo. Claro, que se trata. el coeficiente beta se calcula para un activo. Es el que va a variar, ¿no? Porque Sí. los otros vienen a ser fijos. El mercado, Sí. Ahora, cuando habla de rendimiento del mercado, se refiere a la industria. En realidad no es el rendimiento de todo el mercado en su conjunto, pero eso es imposible calcularlo, ¿no? Por eso es que como parámetro de rendimiento del mercado se toman lo que se llaman los indicadores bursátiles o los índices bursátiles, ¿no? Ahí podemos tomar, por ejemplo, el Dow Jones, que tiene su forma o su criterio particular de hacer mediciones, ¿no? El Dow Jones, por ejemplo, lo que hace es tomar el promedio de las 30 mayores acciones, digamos, de la bolsa, ¿no? De la bolsa de Nueva York. Hay otro que se llama, por ejemplo, el Standard & Poor's, que es mucho más completo, que toma ya el promedio de las 500 mayores acciones de diferentes sectores del Nasdaq, digamos, ¿no? Que es la bolsa virtual, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes indicadores bursátiles que se toman para calcular ese rendimiento del mercado, ¿no? Entonces ese rendimiento del mercado también se utiliza para poder calcular el coeficiente beta. O sea, además de poder calcular el rendimiento promedio, me sirve para poder calcular el coeficiente beta. ¿Por qué? Porque el coeficiente beta se determina para cada acción o para cada activo financiero. El coeficiente beta es una medida de el riesgo no diversificable. El riesgo no diversificable, si ustedes recuerdan, era el riesgo que se representa con una línea horizontal que se mantiene e impacta en mayor o menor grado a todos los activos. Por lo tanto, como ese riesgo siempre está presente en el mercado, entonces ese riesgo es el que debe premiarse. ¿Cómo se lo premia? Se lo premia a través de ese coeficiente que se llama beta. ¿Qué mide ese coeficiente? Mide cuál es el grado de desplazamiento de cada uno de los activos financieros o del activo financiero que se esté evaluando como respuesta a los cambios en los rendimientos del mercado. Entonces, en otras palabras, el coeficiente beta es cómo se mueve la acción que estoy evaluando, ¿sí?, en relación a los movimientos del mercado. En el entendido que los rendimientos del mercado pues son rendimientos de acciones representativas. Entonces, en otras palabras, ¿cómo está reaccionando la acción que estoy evaluando como respuesta a los cambios en el mercado? Es decir, si el mercado está jalando a la acción, ¿sí?, si reacciona en el mismo sentido o de pronto de repente la acción no está reaccionando igual que el mercado, ¿no? Reacciona en sentido inverso, que también puede ser, no es lo usual, no es lo común, pero puede ser, ¿sí? Entonces, el rendimiento del mercado es el rendimiento sobre la cartera de todos los valores negociados en el mercado. Eso es imposible poder evaluarlo, por eso es que surgen lo que les decían los indicadores bursátiles, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se calcula desde el punto de vista estadístico el coeficiente beta, ¿no? En realidad, cuando uno entra a alguna página para poder ver el comportamiento de las acciones, pues casi en todas las páginas está ahí el coeficiente beta, ¿no? O sea, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula? Bueno, el coeficiente beta se puede calcular estadísticamente como la covarianza de rendimiento del activo con respecto a los rendimientos del mercado, y ese valor lo voy a dividir entre la varianza de los rendimientos del mercado. Así se calcula estadísticamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo puedo calcular además? Yo puedo calcularlo con la fórmula estadística o lo puedo calcular a través de un método gráfico, por cualquiera de los dos lados, a pesar de que ese dato ya está incorporado dentro de cualquiera de las páginas que evalúan el comportamiento de las acciones. A ver, yo voy a entrar a alguna página, ojalá esté algo rápido. A ver, por lo menos que
Bueno, mientras va abriendo, bueno, hasta aquí. Voy a buscar, por ejemplo, aquí Yahoo en español. En español. Y mientras va abriendo, vamos a ver cómo se calcula en realidad esto, cómo hace el cálculo las páginas esas que les comentaba, ¿no? Acá, por ejemplo, esto lo voy a pasar a un Excel, miren, ¿no? O sea, tenemos muy pocos datos, si quieren. Normalmente esto se saca con una gran cantidad de datos históricos, ¿no? Entonces vamos a asumir que los datos son anuales. Esto es simplemente como efecto de práctica, ¿no? Entonces vamos a pasarlo esto un poco a un Excel, si quieren, mientras va abriendo eso. Sí, para que vean cómo se calcula nada más. Entonces, esto lo he pasado a un Excel. Y aquí tengo, miren, los rendimientos de un activo por año. Y aquí tengo los rendimientos del mercado. Aquí están 5, 45, 9, menos 7. Y aquí tenemos los rendimientos del mercado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a calcular. Digamos que esta es la acción. Esta es una acción. Puede ser, qué sé yo, de Google, digamos, ¿no? Vamos a ver. Google. Y este es un indicador bursátil de mercado, que pueden ser, qué sé yo, el Dow Jones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede calcular esto desde el punto de vista estadístico? Bueno, es muy fácil. Quiero determinar el coeficiente beta del activo. Lo que tengo que hacer ahí es calcular cuál es la covarianza. Vamos a ir a la fórmula. Estadísticas. Y vamos a la covarianza. Covarianza poblacional. La covarianza de los rendimientos del activo, es decir, de Google o de la acción que se está evaluando, con respecto al mercado. ¿Sí? Esa es una parte. Ahí está la covarianza de 0,01, ¿no? Y esto lo voy a dividir entre la varianza var.p del mercado. Ahí está. Y le vamos a poner el número de decimales. Le vamos a poner 2 decimales. Ahí está. Entonces el coeficiente beta, miren, de esa acción es 1.20. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa el número. ¿Sí? Por definición, el coeficiente beta del mercado es 1. Entonces, todas las acciones o todos los coeficientes beta de las acciones del mercado se van relacionando con 1. Entonces, si el coeficiente beta mide cuál es el grado de sensibilidad de la acción con respecto al mercado en su conjunto, por lo tanto, mientras mayor coeficiente beta tenga la acción, significa que la acción es más sensible como respuesta a los cambios en el mercado. Si la acción tuviese un coeficiente beta, por ejemplo, de 1, quiere decir que tiene el mismo nivel de riesgo que el mercado. Porque cada vez que cambie en un punto el rendimiento del mercado, el rendimiento del activo también va a cambiar en un punto. ¿Sí? Si el coeficiente beta, por ejemplo, es positivo, significa que el activo se está moviendo en el mismo sentido que el mercado. Si el coeficiente beta fuese negativo, nos dice que el rendimiento del activo se está moviendo en un sentido inverso a lo que se mueve el mercado. ¿Qué hubiese pasado si el coeficiente beta hubiese sido 2? Significa que el activo que estoy evaluando es el doble de riesgoso que el mercado. En otras palabras, cada vez que el mercado ha cambiado en un punto, el activo ha cambiado en 2 puntos. Es decir, si el rendimiento del mercado en promedio aumentó un 10%, el rendimiento del mercado aumentó en un 20%. Si el rendimiento del mercado se redujo un 10%, el rendimiento del activo se redujo un 20%. Entonces siempre va a ser el doble, ¿sí?, de riesgoso que el mercado. Si el coeficiente beta fuese 3, el triple de riesgoso que el mercado, y así sucesivamente. ¿Vamos? Si el coeficiente beta fuese menor que 1, por ejemplo, ¿qué pasaría si el coeficiente beta es 0,5? Significa que tiene la mitad que riesgo que el mercado. Por ejemplo, si el coeficiente beta fuese 0,5 de ese activo, significa que cada vez que cambia en un punto de rendimiento del mercado, el rendimiento del activo cambia en 0,5 puntos. ¿Sí? Cada vez que cambia el rendimiento del mercado en el 10%, el rendimiento del activo apenas cambia un 5%. Entonces siempre el impacto va a ser la mitad. Entonces por eso dice que tiene la mitad de riesgo que el mercado. Si el coeficiente beta es 1, quiere decir que tiene el mismo riesgo que el mercado.
Si es 2, tiene el doble de riesgo que el mercado. Si es 3, el triple, y así sucesivamente. Si es 0,5, la mitad de riesgo que el mercado. ¿Y qué pasaría si el coeficiente beta es negativo? Puedo tener, por ejemplo, acá se me ocurre menos 2. Significa que cada vez que cambie un punto de rendimiento del mercado, el rendimiento del activo cambia en 2 puntos, pero en sentido inverso. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, un coeficiente beta negativo significa que cuando al mercado le va bien, al activo le va mal. O cuando al mercado le va mal, al activo le va bien. ¿Tá? Lo que no es tan usual, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que hace? El mercado jala todo, ¿no? Por lo tanto, cuando al mercado le va bien, ¿qué es lo usual? Cuando al activo tiene que irle bien, ¿no? Salvo raras excepciones, digamos, ¿no? Eso significa un coeficiente beta y se calcula así. ¿Sí? También se puede calcular gráficamente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para poder calcular gráficamente? Bueno, para calcular gráficamente es muy fácil. ¿Por qué? Por lo que tenemos que hacer es básicamente graficar los rendimientos del mercado en el eje X y los rendimientos del activo en el eje Y, que es lo que vamos a hacer. Entonces, los rendimientos del mercado, estos de acá, lo vamos a graficar en el eje X, y estos rendimientos del activo lo vamos a graficar en el eje Y. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar un gráfico. De dispersión. Vamos a ver. Seleccionar los datos. Vamos a quitar todo, sí. Vamos a agregar beta, rendimiento del mercado en el eje X y rendimiento del activo en el eje Y, dijimos, ¿no? Ahí. Entonces ahí tenemos, miren, la relación, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos la nube de puntos, miren, ¿no? A ver. Ahí está. Esa es la nube de puntos. Entonces lo que vamos a hacer acá, bastante fácil. Vamos a dar un clic derecho en cualquiera de estos puntos, un clic derecho, y aquí le vamos a colocar que agregue una línea de tendencia. ¿Sí? Como esa es una nube de puntos, le vamos a decir que agregue una línea de tendencia, y aquí le vamos a decir que nos presente cuál es la ecuación en el gráfico. La ecuación, ¿qué ecuación? La ecuación de la recta, que mejor se ajusta a esa nube de puntos. Entonces esta es la ecuación de la recta, y fíjense, la pendiente de la recta va a ser el coeficiente beta. ¿Ok? Esa recta es igual, dice Y es igual a 1.2035x más 0,0722. Esta es la ecuación de la recta. Una recta, ¿cómo se representa? Y es igual a más bx, ¿no? ¿Sí? El b, es que ese coeficiente b es la pendiente de la recta. O sea, la pendiente de la recta es 1.20, es la inclinación de la recta, no es 1.20. Ese 1.2035 es el coeficiente beta, que es exactamente este 1.20. Miren, le voy a colocar acá 1.2035. Entonces son como dos formas de hacer que voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? O lo hago por el método gráfico o voy por el método del cálculo estadístico, si quieren verlo así, con la fórmula, ¿no? ¿Sí? Como yo les decía, hay empresas, bueno, miren, es grave aquí el internet, ¿no? Como yo les decía, la mayor parte de las páginas donde se muestran las cotizaciones de cierre de las acciones muestran cuál es el coeficiente beta de cada acción. Entonces es muy fácil determinar si es que la acción que se está evaluando se mueve en el mismo sentido, o tiene más riesgo, o tiene menos riesgo que el mercado. ¿Sí? Entonces, hay un práctico que es el que hemos hecho, que se llama Frontera Eficiente 5 Activos 1, que es el que hicimos en la anterior clase, si no me equivoco, que no sé dónde está. Es este de acá, es el que les colgué y el que
y el que le descargué el video más. Aquí está, ¿no ven? ¿Sí? Si ustedes observan en este práctico, teníamos acá dentro del planteamiento, tenemos un indicador, fíjense, que se llama el Dow Jones, ¿lo ven? Que está dentro de la matriz de precios de cierre de las acciones. Teníamos 5 acciones, ¿no? Toyota US, Bank of America, PepsiCo, FedEx y Caterpillar. Y tenemos uno más, el Dow Jones es el indicador de mercado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es básicamente calcular cuál es el coeficiente beta de cada una de estas acciones. El coeficiente beta de Toyota US, del banco, de PepsiCo, de FedEx y de Caterpillar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, que no sé si está acá, es calcular los rendimientos, ¿no? Porque estos son precios de cierre y por lo tanto vamos a calcular los rendimientos de la acción del mercado. Entonces aquí vamos a colocar a la derecha, este es el Dow Jones, y aquí vamos a copiar y pegar. Ahí está. Este es el comportamiento del mercado, miren, en su conjunto, el Dow Jones, que sale igual de la matriz de precios de cierre. Y aquí están los rendimientos, miren, 1.18 y 4.67. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular aquí el coeficiente beta de cada una de estas acciones. ¿Para qué? Para determinar cuál de estas 5 acciones es más sensible o menos sensible como respuesta a los cambios en los rendimientos del mercado. Entonces yo lo voy a hacer esto del coeficiente beta y lo vamos a hacer por los dos métodos. Aquí vamos a colocar el coeficiente beta, vamos a ir a fórmulas, funciones. Para calcular el coeficiente beta, ¿qué es lo que hacíamos? Estadísticas, vamos a poner todo aquí. ¿Dónde está la covarianza? Usada recientemente, covarianza de rendimiento del activo. Este es el activo. Con respecto al mercado, ¿dónde está el mercado? Aquí está. Y esto lo vamos a dividir entre la varianza del mercado. Ahí está. Le vamos a poner 2 decimales. Número, ahí está. Y vamos a correr la fórmula y para eso vamos a truncar, ¿no? ¿Qué vamos a truncar? Vamos a truncar el mercado por acá y el mercado por acá. Ahí está, ¿no? El mercado, decíamos, por definición tiene un coeficiente beta de ¿cuánto? De 1, ¿no? Por lo tanto, todas las demás acciones se van moviendo, ¿sí? En mayor o menor grado con respecto a esto, al 1, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas acciones tiene mayor grado de sensibilidad? El primero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mayor coeficiente beta, miren, tiene casi 2, tiene 1.7. Significa que cada vez que cambien un punto de rendimiento del mercado, el rendimiento de esa acción Toyota US cambia en 1.7. O sea, si el rendimiento del mercado aumentó un 10, el rendimiento del activo aumentó un 17%. Si el rendimiento del mercado se redujo un 10%, el rendimiento del activo se redujo un 17%. Es 1.7 más o menos sensible que el mercado en su conjunto. Y el que es menos sensible, ¿cuál es? Es el tercero, miren, ¿no? ¿Lo ven? Tiene apenas un 0.5 de coeficiente beta. Significa que tiene la mitad de riesgo que el mercado. Cada vez que cambia un punto de rendimiento del mercado, el rendimiento del activo cambia en 0.5. Aumenta 10% el rendimiento del mercado, el rendimiento del activo aumenta un 5. Se reduce un 10% el rendimiento del mercado, el rendimiento del activo se reduce un 5. ¿Sí? O sea, el cambio es positivo, si quieren verlo así, ¿sí? Con el mismo sentido, pero la mitad. Entonces lo más usual es que los coeficientes beta, ¿sí?, sean positivos, que estén entre, qué sé yo, entre 1 y 2, entre 1, 5 y 2. Algunos pueden tener menos de la unidad, pero es lo más usual, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a ver si ya tenemos algo. Yahoo en español. A ver si tenemos algo acá.
Bueno, vamos a entrar acá, a ver a la página. Yahoo en español. A ver cuál entra primero. Bueno, aquí está. Y aquí vamos a entrar. Yahoo Finanzas en español, ¿no? Eso es. Que en realidad era Yahoo Finanzas en español, ¿no? Vamos a entrar a Yahoo Finanzas en español. Aquí está, Yahoo Finanzas en español. Aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la cotización de Google. Vamos a buscar las cotizaciones. Ya, gracias. Entonces, miren, si ya lo habíamos visto, creo, algo de esto. Entonces, aquí está el coeficiente beta, miren, 1.154. ¿Saben? Entonces, ese es su coeficiente beta. ¿Beta para dónde es eso? Ese es el beta de ese activo. De Google, de este activo, de esta acción, Google es 1.15. Entonces quiere decir que casi se mueve en la misma dirección que lo que se mueve el mercado. Y obviamente los activos, les decía, tienen diferentes niveles de sensibilidad, digamos, ¿no? Con respecto a las respuestas del cambio en el mercado, ¿no? Entonces, acá tenemos el precio de cierre anterior, el precio de apertura, tenemos el precio de venta, tenemos el coeficiente beta, tenemos los rangos del día. Miren cómo ha fluctuado, por ejemplo, la acción. Esa acción, si bien es cierto que cerró en 526 en ese día, pero sin embargo en ese día, el día de hoy, su rango ha estado entre 526.25 y 533.87. Quiere decir que en un determinado momento del día, el precio de esa acción estuvo en 533.87, que fue el precio máximo. O sea, abrió también con 533, ¿sí? Y el precio mínimo fue 526 en ese día. El rango en 52 semanas o en un año, miren, ha estado entre 518 y 604. O sea, en un año el precio máximo de esa acción estuvo en 605, llegó hasta $605, ¿no? El volumen de negociación es 2 millones de acciones. Este es el volumen promedio en los últimos 3 meses, 3 millones de acciones negociadas, ¿sí? Y esto es lo que vale Google en el mercado, vale 355.4 billones de dólares. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale su capital accionario, ¿no? Está multiplicando obviamente el precio de cierre por el número de las acciones. Eso es. Entonces, si alguien quiere comprar, pues tiene que girar un cheque por ese importe, digamos, si quiere comprar todo Google, ¿no? ¿Sí? Este es un indicador que es el precio de cada acción entre las ganancias, y esta es la utilidad por acción. ¿Sí? 19.09. ¿Sí? Cada acción genera una utilidad de $19. Eso es lo que se puede ver, por ejemplo, de Google, y se puede ver de otra acción si quieren, por ejemplo, de Coca-Cola, por ejemplo, para que vean que va cambiando el coeficiente de Coca-Cola, por ejemplo. Qué cosa más lenta, Dios mío. No es Cao. A ver, otra, Caterpillar. O Yahoo. Cualquiera. Ahí está. ¿Lo ven? El beta, miren, 0.35. Entonces quiere decir que eso es mucho menos sensible que el mercado, ¿no? $40 su precio de cierre. Precio de apertura
KO aparece Es que esa es la sigla de la acción. La sigla cada acción tiene su sigla. Hay más de 10.000 siglas, digamos, ¿no? Entonces, difícil aprendérselas todas, digamos. Entonces, Coca-Cola es KO, Google es G-O-O-G. Entonces, Caterpillar es, por ejemplo, creo, no me acuerdo cómo es Caterpillar. Entonces, Amazon, creo que es AMZ, no sé. Entonces, cada una tiene su sigla, digamos, ¿no? Entonces, a ver, Amazon, creo que es así, si no me equivoco. Sí. Hay una forma de buscar y salen. Que no sé si es en este buscador. ¿No? Escribe el nombre de una empresa de eso. O sea, voy a buscar, por ejemplo, Caterpillar. No sé si me permite con nombre o solo me permite con Dow Jones, TJ Dow Jones. Es que está muy lento esto, ¿no? Aquí están, ¿no? Ahí están los nombres. Colgate, por ejemplo. Quiero ver Colgate, Palmolive. Ahí está. Ahí está. Colgate, Palmolive. Mira, la acción $1.400, decían, ¿no? Ahí está, ¿no? Mira, casi $1.500, ¿no? Aumentó del cierre anterior al cierre de hoy día, aumentó, miren, $30 el precio de esa acción, un 2%. Seguro no ha podido calcular acá, ¿no? No hay el dato de eso. No sé por qué no tiene el dato de eso. A ver otro. Samsung. A ver este. No. Qué cosa más lerda. Samsung con Sony todavía sigue marcando diferencias, ¿no? Su organización está. No hay que ver, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Ni que todos estuviéramos usando aquí, ¿no? No hay nadie más que esté pasando aquí en Pobrado. El Sony. ¿Dónde está Sony? ¿Dónde está? Ah, aquí está, SN.
No, esto es más lerdo que... Tómense un receso, señor. Ya están los refrigerios.